Nosotras las mujeres confundimos el sangrado vaginal con el periodo menstrual y esto puede traer consecuencias. Por eso hoy está el experto con nosotros, el doctor Luis Diego Carazo. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo distinguimos estos sangrados, doctor? Bueno, es importante siempre tener claro que no todo sangrado vaginal va a ser regla, eso es lo primero. Cualquier mujer siempre tiene la idea de que gota de sangre que le sale por la vagina tiene que ser regla y realmente no. Los sangrados que no son menstruación, y definamos menstruación primero como el sangrado que se produce 2 semanas después de la ovulación. Si la paciente queda embarazada, el tejido que está en la parte interna del útero progresa por estímulo hormonal, va a formar placenta, etc. Si la paciente no se embaraza, ese tejido se descarta y el organismo inicia un nuevo ciclo para ovular de nuevo y buscar un nuevo embarazo, que desde el punto de vista de mamá naturaleza es la finalidad del ciclo menstrual. Ahora, sabiendo que ese sangrado que se produce 14 días de la ovulación es el único sangrado que podemos considerar una menstruación, todos los demás sangrados no son menstruación. Y los podemos clasificar en 2 grandes grupos. Los sangrados disfuncionales, en los cuales hay un problema de hormonas que está generando un sangrado irregular, o los sangrados que tienen un componente orgánico, llámese un tumor, un fibroma, un cáncer en el cuello, en fin, una serie de causas que podemos valorar ahora más tarde. Ahora, ¿cómo distinguimos ese sangrado que venga de la vagina versus a un sangrado que puede venir del útero, puede venir del recto, puede venir sangre oculta en orina, ¿verdad? Las diferentes posibilidades. Sí, bueno, generalmente lo que vamos a tener es que la paciente logre identificar relativamente sencillo lo que es el sangrado vaginal, el sangrado rectal y el sangrado por orina. Y muchas veces, si la paciente tiene alguna duda, lo que uno le dice es, mire, a la hora de que vaya al baño, fíjese cuando se limpia, si realmente viene de un lado o de otro. El problema se da cuando tenemos que distinguir la causa de ese sangrado vaginal, porque con solo ver que es un sangrado que sale por vagina, no sabemos de dónde proviene. Entonces, para eso hay que empezar a hacer exámenes. ¿Qué exámenes podemos hacer? Bueno, lo primero es una especuloscopía, que es el sangrado que se da, que es el examen que se realiza para poder visualizar, digámoslo así, la vagina y el cuello. Entonces, ese aparato, que es el mismo que usamos para tomar el Papa Nicolau, nos va a permitir ver si hay algún tipo de lesión en vagina, en cuello, y si el sangrado proviene de la cavidad uterina, pues entonces ahí también lo vamos a poder ver. Si nos enfocamos aquí en el dibujo, el espéculo lo que hace es colocarse acá y permitirnos acceso para poder ver esta zona de aquí. ¿Ok? Al poder ver esta zona, podemos ver si hay lesiones o si no. Y si no hay lesiones, podemos ver si el sangrado viene de la cavidad uterina. Si el sangrado proviene de la cavidad uterina, pues tenemos que entrar a investigar de dónde. Eso le iba a preguntar, exacto. Si viene de otros lados, ¿verdad? Que no es vagina, ¿qué puede estar pasando eventualmente, doctor? Tenemos un montón de posibilidades diferentes. Y bueno, este modelo de acá es un modelo de un útero sano. Si podemos enfocar por acá, podemos ver un modelo de un útero enfermo. Por aquí, vamos a verlo. Para poder definir las diferentes patologías. Todas estas zonas que vemos, digamos, estas de acá, son fibromas que pueden provocar sangrado. Este es un cáncer en el cuello de la matriz, esto es un pólipo, este es un cáncer de endometrio, adenomios, en fin, hay una serie diferente de patologías que nos pueden provocar sangrado. Y la forma inicial de poder valorar cuál es la causa de estos sangrados es hacer un ultrasonido. O sea, toda paciente que tiene un sangrado tiene que tener Papa Nicolau y ultrasonido recientes. Una vez que hacemos el ultrasonido, si vemos que hay algún tipo de patología, por ejemplo, un pólipo, un fibroma, etcétera, y podemos realizar una pequeña cirugía que se llama una histeroscopía. La histeroscopía consiste en introducir a través del cuello del útero una cámara muy delgada, es del grosor, digamos, de un repuesto de lapicero, digamos, y eso entra por acá y nos permite ver exactamente qué está pasando dentro de la cavidad uterina, y al poder ver qué está pasando dentro de la cavidad uterina, podemos ver cuál es la lesión y cómo podemos quitarla. Ahora, por ejemplo, veamos situaciones diferentes, doctor. ¿Qué pasa con las mujeres que están tomando pastillas? De repente, eventualmente, tienen sangrados. Ok, con las pastillas tenemos 2 cosas. La primera es que hay
muchos tipos de pastillas diferentes y eso es porque hay muchos tipos de mujeres diferentes. No existe la mejor pastilla. Porque el día que exista la mejor pastilla, pues todas las mujeres van a tomar de esta y todas las demás plantas farmacéuticas van a quebrar. Claro. Pero como todas las mujeres son metabólicamente diferentes, hay muchos tipos de pastillas diferentes. Y la pastilla que a María le cae muy bien, a la hermana a lo mejor le va a caer muy mal. Okay. Entonces, lo primero es que cuando la paciente va a usar anticonceptivo, el anticonceptivo debe ser valorado y debe ser indicado por una persona, y por un médico, idealmente un ginecólogo, que vea todas las características de esa paciente para que busque la dosis hormonal que le va a dar a la paciente un buen efecto anticonceptivo, con una buena efectividad y con un mínimo de efectos secundarios. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el sangrado proviene de pólipos? Si el sangrado se produce por un pólipo, el pólipo es una lesión que se produce a partir del endometrio y esa lesión hay que quitarla. Entonces, inicialmente, o lo que se hace en muchos lugares todavía, es realizar un legrado. Una vez que tenemos el ultrasonido, confirmamos el diagnóstico, hacemos un legrado. El problema del legrado es que si bien un porcentaje muy alto de los casos logra eliminar el pólipo, hay un porcentaje en el cual o no lo elimina del todo o lo elimina nada más parcialmente. Por eso es que la histeroscopía es muy importante, porque con la histeroscopía uno está viendo directamente la lesión, sabe si la quitó, si no la quitó, sabe si la quitó completamente, y además en la histeroscopía es muy importante revisar toda la cavidad uterina, porque a veces pasa que uno por ultrasonido logra detectar una lesión y cuando entra a operar se da cuenta con el histeroscopio de que no era uno, sino que eran 2 o 3 o 4 pólipos diferentes, o a lo mejor hay un pólipo pero además hay un cáncer en otra pared del útero. Entonces, el hecho de que nosotros podamos visualizar directamente la lesión, obviamente nos mejora no solo el diagnóstico, sino la posibilidad de tratamiento. Ahora, en el caso de los pólipos específicamente, ¿tenemos algún síntoma? Es decir, ¿una como mujer va a sentir alguna otra cosa o básicamente va a ser el sangrado el que nos avise? Generalmente es sangrado, pero ocasionalmente también puede haber dolor. Un poco más de dolor con la menstruación puede representar. El útero, cuando tiene algo adentro, tiende a tratar de expulsarlo. Y entonces, al sentir el útero, digámoslo así, ese pólipo adentro, sobre todo si el pólipo es grande, va a tener contracciones y el dolor de menstruación puede ser un poco más intenso. Ahora, doctor, usted habló de cambios hormonales, digamos, con el tipo de pastillas que quizás no era el adecuado para nosotros, pero ¿hay otro tipo de cambios hormonales que nos pueden propiciar un sangrado? Sí, hay varias cosas. La primera es que entendamos cómo funcionan las pastillas. La pastilla lo que hace es darle una dosis hormonal constante al organismo para hacerlo creer que la paciente está embarazada. En el momento en que el organismo asume que la paciente está embarazada, mamá naturaleza dice, ok, ya logramos lo que queríamos, ya no necesito ovular. Y se bloquea la ovulación y por lo tanto la paciente no se embaraza. Cuando la paciente es irregular en la toma de pastillas y tiende a estarle diciendo al organismo, hoy estoy embarazada, no, ya hoy no, pero mañana sí, y los otros días no, y después 3 días sí, y ese tipo de contraórdenes hormonales el organismo no lo logra entender y empieza a producir un sangrado disfuncional. Que eso es importante que la paciente sea constante. Por eso es que nosotros muchas veces le insistimos a la paciente y somos un poquito necios con la historia de que se tome la pastilla más o menos a la misma hora siempre. Porque la historia que dicen de que la paciente se intoxica con la pastilla, y eso no es cierto. El efecto de la pastilla le dura 24 horas. Y si a las 24 horas no se toma la pastilla, ya el efecto empieza a bajar y podemos tener incluso hasta más riesgo de embarazo. Por cierto, ya nos escriben mujeres, ¿verdad? Preguntando, una de ellas nos dice que tiene un mes prácticamente de sangrar y cuando empieza el dolor, digamos, y con dolor, donde empieza el dolor sangra. Pero imagínense un mes de sangrar. Sí, obviamente hay que revisarla. Ningún sangrado anormal precisamente es normal. Exacto. Okay. Todos hay que revisarlos, no todos son por causas graves. Muchas veces son simples trastornos hormonales. El estrés es un desencadenante de trastorno hormonal. En las mujeres, que son pacientes que tienen ciclo, las hormonas y el estrés van de la mano, las hormonas y el ánimo van de la mano. ¿Y cuáles son las fases, digamos, un poco difíciles de las mujeres? La adolescencia, se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. Los días de antes de regla, hormonas, carácter. Menopausia, hormonas, carácter. Embarazo, hormonas, carácter. Y eso es una autopista de 2 vías. Igual, situaciones de estrés extremo pueden provocar trastornos hormonales. Y entonces eso también tenemos que manejarlo. Pero definitivamente una paciente que tiene un mes de estar sangrando tiene que revisarse a ver qué está pasando. Lo primero, volvemos a lo mismo, es tener un ultrasonido y un Papá Nicolau recientes. Para poder saber, por lo menos, tener un abordaje inicial.
Bien, tenemos una jovencita que nos escribe que ella dice que planifica con inyección, pero sangra 15 días y parece que ha consultado y le dicen que es normal por el tipo de anticoncepción que está utilizando. Ok, esa es una pregunta capciosa. Y no es normal. Ok. Tenemos que partir de que una paciente que está teniendo sangrado durante la mitad de su vida no es una situación normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, eventualmente puede ser que esa paciente no tenga las características metabólicas para adaptarse a una inyección y hay que cambiarle de método. O eventualmente, si la paciente está muy matriculada con la inyección, pues podría haber la posibilidad de cambiar la inyección por una dosis hormonal diferente. Pero hay que ver el caso en forma individual. Es probable que la paciente estuviera con un mejor equilibrio hormonal con otro método anticonceptivo. ¿Qué pasa, doctor? Y para todas las televidentes que se identifiquen con este tema, que están sangrando irregularmente entre reglas, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Consultar. Lo primero que la paciente tiene que hacer cuando tiene un sangrado anormal es consultar con el ginecólogo para que la examinen, para ver qué es lo que está pasando. Como les digo, en una primera cita ya podemos tener una especuloscopía, ya podemos ver el cuello. Si hay sangrado activo en ese momento, obviamente no vamos a poder tomar Papá Nicolau porque el Papá Nicolau no se puede tomar, pero sí podemos examinar ese cuello y realizar un ultrasonido. Con esos dos exámenes y un buen examen físico y una buena historia clínica, vamos a tener una sospecha diagnóstica bastante fuerte. Y en base a eso podemos determinar qué tipo de tratamiento vamos a manejar. Si la paciente tiene un quiste, pues vamos a ver si el quiste es de operar, si no es de operar, si va a salir con tratamiento. Si la paciente tiene un pólipo, pues tendríamos que hacerle una histeroscopía. Si la paciente tiene un fibroma, eventualmente algunos fibromas también se pueden resecar por histeroscopía. Y, en fin, una vez que ya uno tiene una sospecha diagnóstica, pues toma un camino desde el punto de vista terapéutico para ver qué va a hacer para resolverle el problema a la paciente. Usted mencionó el estrés en ciertas etapas de la vida, pero por ejemplo, tengo un suceso en mi vida, ¿el estrés puede causarme un sangrado anormal? El estrés puede provocar en muchas ocasiones sangrado o que la regla se retrase, que la regla no venga. Las dos cosas contrarias. Cualquiera de los dos, sí. O sea, el estrés, en fin, estrés extremo puede provocar trastornos de ciclo. Y ese trastorno puede manifestarse como sangrado abundante o como retraso de regla. Y muchas veces cuando hay retraso de regla, después se produce un sangrado. Y lo cierto aquí es que hay que consultar cuando hay algo que no es normal. Exactamente. ¿Verdad que sí? Doctor, muchísimas gracias. Muchas Como gracias siempre, es un placer tenerlo en nuestra casa. Igualmente. Que pase feliz día, doctor. Igualmente. Bien, nosotros continuamos, 9 y 18 minutos.